Pasamos ya, sin más dilación, a presentar a mi colega, a mi amigo, al escritor y al politólogo Javier Santamarta del Pozo. Javier, ¿cómo estamos? Bueno, Javier, aquí estamos una vez más. Estás cada vez más moreno, ¿eh? No es una cosa que no sé cómo lo haces. No llueve, el tiempo está maravilloso. En fin, estamos con el anticiclón de las Azores, ¿no? Como se decía antes, no lo sé, pero vamos. Es una cosa tremenda. Darles un poco de envidia a los espectadores. Iba a decir, envidia a los espectadores madrileños, a los capitalinos, a los urbanitas puros y duros, porque sospecho que a otros espectadores del resto de España no les darás tanta envidia, pero a los que vivimos en Madrid, el hecho de que vivas en una ciudad como la que vives es un privilegio absoluto. La verdad es que San Lorenzo del Escorial es uno de los lugares, mejores que uno puede ahora plantearse en vivir. O sea, tienes de todo, tienes buena gastronomía, bibliotecas, librerías, teatros, auditorios y todo unas dehesas maravillosas con robles, con fresnos, con pisno, ¿Qué más se puede pedir? Carne del Guadarrama, recién servida, recién preparada. ¡Qué maravilla! La mejor vida, o sea, respirar aire puro. ¡Qué maravilla! Todo. ¿Y a cuánto tiempo de Madrid en coche? En coche, unos 40 minutos, 40, 45 minutos, con mucho. ¿Cuántos habitantes sois en San Lorenzo? San Lorenzo de Escorial es unos 18.000, pequeñito. Luego está bien comunica con el tren, que llega hasta la Puerta del Sol, o sea, a Atocha, a nuevos ministerios. Entonces, además, bueno, aprovecha viene uno leyendo, viendo las noticias, diciendo qué burradas, y luego uno se va tranquilamente, come uno aquí poquito, porque en Madrid tampoco ya hay mucha oferta con relación ahí, que tenemos hasta estrella Michelin, que tenemos así. ¿Tiene San Lorenzo alguna estrella Michelin? Sí, tiene San Lorenzo estrella Michelin. ¿Ese es el lugar donde, cómo se llama ese restaurante? Ese se llama Montia. Montia. Está... es el que me dijiste que cuando vaya a visitarte me ibas a invitar a comer, ¿no? No, te iba a llevar a otro, te voy a llevar a la Taberna Vesta, que es uno de mis preferidos, a tomar un menú de degustación especial, porque además Manuel estuvo trabajando en el Noma de Dinamarca, el mejor restaurante del mundo, y ha abierto este pequeño restaurante que está bastante bien. Pero vamos, si no, vamos con Manolo Mingue, con Charolés, para que nos preparen un cocido, que no creo que si eres capaz de terminártelo, te invito a ti y a los que traigas. No me digas. Pero no vas a poder, o sea... No me subestimes, en asuntos gastronómicos. O sea, ese cocido charolés, tú no puedes con él. Para los espectadores que desconozcan, porque saben ustedes que el cocido, que es un plato que identificamos y le asignamos automáticamente a Madrid, en sus diferentes variantes es un plato, yo creo que el verdadero plato nacional es el cocido. Este particular charolés, ¿en qué consiste? Pues en lo que es el clásico cocido, ¿no? Con su sopa bien preparadita, bien preparada con su caldo, con sus garbanzos y aproximadamente unos 13 vuelcos. ¿13 vuelcos? Sí, creo recordar, no sé si son 13 o 15, sí. Con su caña, con sus pelotas, con todo lo que es la parte de la verdura. En fin, ya digo que yo creo que, no creo que salgas defraudado. Lo que no creo es que te lo puedas acabar. Pero, oye. Bueno, con respecto a la actualidad, en la actualidad nacional, en este caso esa actualidad, seguimos en Madrid, seguimos en la capital de España, porque saben ustedes que el Ayuntamiento de Madrid, dirigido aún por Manuela Carmena, digo aún porque según las encuestas es muy probable que Podemos, o ahora Madrid, o como demonios se llamen en la capital, pierda el Ayuntamiento de Madrid, pierda por tanto la principal institución que gobiernan, pero a día de hoy sigue siendo Manuela Carmena la alcaldesa. El caso es que se ha elevado al Ayuntamiento una propuesta de honrar la memoria de los héroes de Valer. Saben ustedes que son los llamados últimos de Filipinas, una gesta incomparable, una gesta que sigue honrándose cada año en Filipinas, una gesta además sobre la que han corrido ríos de tinta, no de unos años a esta parte, no de 3 o 4 décadas a esta parte, pero sí antes, y que deberíamos sentirnos muy orgullosos los españoles de ser compatriotas de aquellos héroes. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid le parece una cosa, en fin, muy facha, muy grotesca, muy belicosa, eso de honrar con una estatua a los héroes de Filipinas. De hecho, lo han tachado de colonial, que no se pueden hablar de soldados coloniales y que no sería completamente improcedente. Entonces, es ese revisionismo que tenemos, que en vez de dar ese homenaje a esos soldados, hijos del pueblo, o sea, más del pueblo no podían ser, que hicieron una gesta que es conmemorada todos los años en Valer, en Filipinas, que fueron reconocidos con todos los honores, que fueron reconocidos con los honores también por el ejército norteamericano.
No, esa gesta que la tenemos siempre en nuestra idea, ¿no? De los últimos de Filipinas, y al mismo tiempo pues hacemos una última película, una película nueva, revisionista, muy bonita, en el que, por supuesto, el cura es un cocainómano, un disómano, el otro es un salvaje, el oficial es un... Entonces dice, bueno, vale, ya estamos, dice, mejor que no hagamos películas de lo nuestro, pero cuando tenemos una estatua, y además una estatua que ha sido un proyecto con el Museo del Ejército, vamos, con la Fundación del Ejército, y hecha mediante suscripción popular, al viejo estilo, como se hacían antes. No se preocupe que no va a costar nada a los madrileños, como se hizo, por cierto, la del Cabo Noval, que también me imagino que a lo mejor, pues no sé, si el Cabo Noval también a lo mejor le parecerá, también, claro, es un soldado colonial de la zona de África, a lo mejor también la quitan. Teniendo en cuenta cómo está destrozado el pedestal que está ahí en la Plaza de Oriente, que están todas las estatuas donde se recupera y se recoge la idea de... La idea, no, vamos, el heroísmo de lo que fue el Cabo Noval, pues la verdad es que, en fin, pues también la podían quitar. Podían quitar también la del héroe de Cascorro, que... Puerto de lo mismo, bueno, es no sé, es un terrorista suicida, un señor que se va ahí con una lata y tal, ahí a incendiar las cosas. Bueno, ahí está Eloy Gonzalo, en esa, pues también la quitarán, ¿no? Martínez Campos también, pues no sé, también es un general africanista, en fin, también... no sé hasta qué punto... ¿Con qué nos quedaríamos entonces? No sé, pues me imagino que con la de Largo Caballero, que es un demócrata, que tenemos ahí en los ministerios, que yo no entiendo cómo puede haber ningún demócrata. Una cosa es eso, reconciliar heridas, y tenemos la estatua también de Pinza de Prieto, pero que en Madrid haya una estatua de Largo Caballero, a mí el Lenin español, porque si me dijeran que, no sé, Besteiro, o que fuera... Digo, efectivamente, sí. O incluso Azaña, que bien. Sí, y está ahí la estatua también de Pablo Iglesias y tal, el busto y tal, pero qué puñetas... Pero hace Largo Caballero, un señor que era un antidemócrata convencido, que la única revolución que quería era la revolución de tipo popular para acabar con la propia república. Tiene escrito Largo Caballero llamadas explícitas a la guerra civil. Iremos a la guerra civil. Él quería provocar una guerra civil. A este señor estamos honrando todos los días en Madrid. Y resulta que a los héroes de Filipinas... Y además una estatua maravillosa. Yo he tenido además la gran suerte de estar en el taller de Salvador Amaya, del artista que hizo ya la obra que podemos observar en la Plaza del Descubrimiento, la que todos los madrileños llamamos la de Colón, con su Blas de Lezo, que es espectacular. Bueno, pues esta obra ya es espectacular en sí. Que está hecha con la idea del teniente Cerezo, que está hecho con un boceto de Ferrer Dalmau, de Augusto Ferrer Dalmau, y sobre esa idea pues la ha hecho ya realidad. Ya está preparado el molde de barro de casi 3 metros. Es majestuoso, es espectacular. Bueno, pues para ya hacer la fundición. Y estábamos, pues, bueno, con la cosa estábamos ya hablando con lo que era el asunto de cómo, ya que la iniciativa había sido llevado y todo el mundo había, los madrileños, la gente que había querido aportar, bueno, y madrileños y otras partes de España, porque esto es la capital de España, esto es la capital de todos. Madrid siempre ha sido una ciudad abierta y este es el lugar donde tiene que haber monumentos, pues, para todos, y el reconocimiento de siempre de nuestra historia, que es la historia de toda España. Entonces, bueno, este monumento pues ha ido con dinero de todos los españoles, no solamente los madrileños, y lo único que necesitábamos era un lugar donde ponerla. Resulta que en la Avenida de las Filipinas tenemos un monumento a Rizal, José Rizal, que es el héroe de la independencia. Que es el héroe de la independencia, pero no podemos poner una de los héroes de esos hijos de España que lucharon y dieron su sangre por ella. Tenemos en España una estatua de José Martí, otro héroe de la independencia de Cuba, regalada por Fidel Castro al gobierno de Felipe González y en tiempos de Juan Barranco. Ahí está, en el Paseo de La Habana. Quiero recordar que desde los años 80, o sea, que estamos hablando de... Bueno, cuando una estrella, además una estrella, sí, y tal, Bueno, vamos a ver, si a mí me parece bien. Pues, somos un país rarísimo. Pues tenemos también la de San Martín, tenemos la de los liberadores. O sea, esto es... Los líderes independentistas. De los líderes independentistas, criollos, que quitan unos territorios que eran no colonias, sino tan españoles como otros lugares que podríamos decir. No sé, es como si dijéramos... Claro, también están hablando que las Canarias también las colonizamos, pues claro, a partir de claro, pues colonizamos todo, no sé. Bueno, ya sabes, Javier, que en el Parlamento Canario se corren las cortinas, unas cortinas negras para ocultar, cuando hay sesión parlamentaria en el Parlamento Autonómico, para ocultar unas pinturas que han decidido que son colonialistas. Sí, Esto ocurre. De todas maneras, a mí me gustaría que no abundáramos en lo negativo de esta historia. Lo negativo es que el Ayuntamiento... cuyo grupo parlamentario es minoritario en el conjunto de los grupos, se niega a colocar una estatua a los héroes de Filipinas, a los últimos de Filipinas. La parte positiva de esto, y es en lo que me gustaría que abundáramos ahora, es que hay una iniciativa popular apoyada mayoritariamente por todo el arco parlamentario, incluido el Partido Socialista, que quiere poner una estatua. Hubo una iniciativa que colocó una estatua de Blas de Lezo
en la plaza de Colón, la plaza del Descubrimiento. Ustedes, aún casi un año y medio después del golpe separatista, verán banderas nacionales españolas por muchos balcones de muchas ciudades de España. Los polos, las camisetas con la identificación en rojo y gualda ya son habituales. Es decir, tengo una sensación que los símbolos nacionales, a pesar de estas resistencias, en los últimos años se están normalizando a una velocidad, en fin, que es digna de la mejor alegría. Tengo esa sensación. Yo creo que sí. Es que hay que empezar a dejar este asunto, bueno, que es a lo que quiere jugar, ¿no? Se dice que, y yo me apropio, y no, o sea, este juego de que la bandera nacional, el himno, todas estas cosas son nada más propias de un partido y no son propias de todos los españoles, que se pueda llevar algo como orgullo, como cualquiera lleva además sudaderas con la Union Jack o con la bandera de América o con las... ¿Por qué no podemos llevar la nuestra? Pero si no es una cuestión de patriotismo, es un orgullo de haber nacido en un sitio tan maravilloso como España, pero parece que esto aquí es donde menos se puede hacer. Es una cosa que siempre me ha parecido fascinante. Pues lo mismo que esta izquierda radical, bueno, pues ha decidido que pues valores como el progresismo, como lo que son la libertad, los derechos humanos e incluso hasta el feminismo, pues son propios nada más de la izquierda. Por eso incluso se pueden permitir hacer el atentado que han hecho a la Catedral de Santiago, patrimonio de la humanidad, y seguramente alguna de las pintadas en la parte donde se han hecho va a ser unos daños irreparables. Daños irreparables. Bueno, no pasa nada, porque claro, es una... ¿El contenido de esas pintadas? Pues el contenido de esas pintadas era atacar de nuevo al varón, o sea, incluso hay una de ellas que dice, tú no saliste de mi costilla, tú saliste de mi coño, perdón, a estas horas, en fin, pero es como es la pintada, aparte de pintadas luego ya contra vos, no sé qué. Contra los borbones, o sea, el cacao. Y es una mezcla, por eso, es que lo que hablamos, en este país el concepto república es de izquierdas, el concepto feminista es de izquierdas. Tenemos, al parecer, esas pintadas a las que te refieres, las tenemos. Vamos a ver, Raquel. Estas pintadas en la Catedral de Santiago, ya saben ustedes, la catedral de la peregrinación de todo el continente, de toda Europa, y un símbolo, en tanto que Santiago de España, un símbolo nacional, patrón de España. Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño. Esto en la Catedral de Santiago. Y además, donde los han hecho exactamente esa, es uno de los lugares más complicados que se puedan llevar a cabo para limpiarlos, porque claro, son piedras milenarias, ¿no? Machitos y una diana, un símbolo, una mira telescópica. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en la Catedral de Santiago. También tienen tiempo para Vox. Es una amenaza también a los Borbones, al partido de Santiago Abascal, a los machitos, a referencias religiosas. No nos pararán, un símbolo de las mujeres o de la mujer, en fin. Tremendo. Esto con respecto, Javier, a esta estatua que acabará erigiéndose, no tengo la menor duda, a los héroes de Filipinas. Pero hay otro asunto de carácter histórico que también está siendo controvertido. Quiero que hablemos de la primera vuelta al mundo, Elcano Magallanes. Además, no es arbitrario ese orden, Elcano Magallanes. Saben ustedes que la Real Academia de la Historia de España ha hecho público un informe según el cual esta gesta es íntegra y exclusivamente española. Esto de los portugueses que se han apropiado, de ninguna manera, ni siquiera podría considerarse una gesta compartida. La gesta de la primera vuelta al mundo se logró no gracias a Portugal, ni siquiera gracias a su ayuda, sino a pesar de Portugal. A pesar de Portugal. Portugal intentó boicotearla en varias ocasiones, incluso intentó detener y arrestar a Elcano en la vuelta que se estaba haciendo, en un principio por posesiones portuguesas según el Tratado de Tordesillas. Claro, por eso incluso hasta Elcano hace una derrota muy hacia el sur como nunca nadie había hecho. La verdad que el trabajo que están haciendo aquí Jesús García Calero, el jefe de Cultura de ABC, es espectacular. Hito Rubido también, es verdad. Un aplauso y un mérito para García Calero, sí, Calero, pero también
para el periódico en sí mismo y para Bieito Rubido, que es capaz Rubido, que está haciendo y está movilizando, por eso digo que están haciendo de una llevar labor a portada y pedirle a Ferrer Dalmau una pintura preciosa que apareció. Ese portada de domingo ya no se podrán hacer con ella, pero es para guardarla. O sea, ese periódico del domingo, sí, la tengo guardada porque además es digna de aplauso y nos quitamos aquí un medio de comunicación aplaudiendo a otro medio de comunicación. Porque porque ABC está haciendo suya una batalla que debería ser de la sociedad civil y, ojo, del Estado, del gobierno en sí mismo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues nada, pues es que además se ha descubierto, pues eso, que además lo publica García Calero, que es que esto era ya una comisión que ya estaba hecha y que se había preparado, y lo gracioso es que esto, la comisión para el quinto centenario estaba ya hecha hace muchos años, y en la época de Zapatero. 2011. Pero 2011, exactamente. Pero el señor Montoro, el de los recortes, el ministro el señor Rajoy, pues decidió que como los recortes se hicieron tan mal, yo no digo que no hubiera que hacerlos y que el gobierno Zapatero dejó la economía española muy maltrecha, pero los recortes en las economías de cualquier estado no se pueden hacer con un machete como si fueran cañas de bambú y cortarlas en horizontal. Hay que empezar a hacer unos movimientos sinuosos por los cuales, pues seguramente, educación y sanidad no hay que recortar nada, porque son aspectos fundamentales. Temas de cultura y de investigación, habrá que ver qué es recorte. Y máximo que aquí no se entiende ni cómo se recortó cuando estaba aprobado que esto no supondría un gravamen para las arcas públicas. Pero esta cosa absurda de decir, no, a recortar todo, da igual, mezclamos sanidad con coches oficiales, con aspectos culturales, y claro, pues de pronto cuando alguien se quiso dar cuenta, porque la Armada, desde luego la Armada Española nunca dejó eso de lado, y avisaron ya a Dolores de Cospedal, pues claro, ya no daba tiempo, y los portugueses habían estado muy hábiles, habían estado pidiendo a la UNESCO que esto fuera patrimonio de ellos y tal. La ruta magallana. La ruta magallana, claro, esa ruta magallánica en donde el Cano parecía que quedaba al lado. E incluso ahora pues diciendo que, bueno, que si lo fue, pues como dice el politólogo y conocedor de la historia Íñigo Errejón, bueno, fue una cosa casual y no, en fin, porque además es una cosa, no sé, que mezcló además en unos trinos a Colón con el tema de la lucha de Magallanes y del Cano y si vamos a ir a la guerra y no sé, unos señores que no hacen más que mirar al 36 y ahora resulta que un quinto centenario tan importante como fue la globalización real, o sea, son unos momentos estelares, o sea, similar a la llegada a la Luna. Bueno, pues hablamos, la gente de Ahora Podemos, o de los que sean, ya no sé también en el Rejón con quién va, bueno, pues esta izquierda se dedica sistemáticamente incluso hasta cachondearse de estos logros, con lo cual... Pablo Echenique dijo, preguntado ayer precisamente por esta polémica, por esta inacción del gobierno con respecto a la celebración, o en este caso la no celebración de la efeméride, dijo Pablo Echenique, cargado de sorna y de ironía, que sin duda la vuelta al mundo era obra de los españoles porque el Cano era muy español y mucho español y que había que desafiar literalmente a los portugueses a desafiarlos al salir el sol porque estaban intentando traicionar a la patria. En estos términos se burlaba Pablo Echenique. Y además, sobre todo porque es aparte no tiene conocimiento, la ignorancia es muy atrevida, porque lo más grave es que Magallanes estaba nacionalizado, castellano en aquel momento dado. O sea, no podemos hablar de español, pero sí como estaba al servicio de la corona y estaba nacionalizado como tal, para poderlos entender. Incluso su apellido fue castellanizado. Sí, fue castellanizado, pero que todo fue una empresa que hasta los portugueses están diciendo que bueno, que esto no fue reconocido nada más que años más tarde. Pero ¿cómo años más tarde si ya en el 1523 el propio emperador Carlos I empieza a dar el orbe con ese lema del primero que tú me circunnavegaste al propio Elcano, un héroe de Guetaria, que es donde tiene su estatua, y en Guipúzcoa, otra estatua que tampoco tenemos aquí en Madrid. En fin, es que Madrid, digo, nos sigue faltando ese memorial real para tantos héroes. Pero claro, este señor, yo también hablando de Twitter que antes has mencionado, hay una página, hay una cuenta que se llama de Ruta Elcano, buscan directamente y es una persona privada, también un auténtico amante de esta gesta, que está haciendo una labor que está siendo reconocida por la Fundación Naval, por la Armada, por todos los que le estamos siguiendo. Hace unos hilos maravillosos, trabajando como... Bueno, de verdad, síganla, ya te digo, Ruta Elcano, ahí en Twitter. ¿Y en ese hilo famoso qué decía? Bueno, decía de todo, pero me refiero, es que claro, iba estableciendo en cada trino cómo era y cómo fue una empresa, vamos, demostraba claramente que era una empresa española, castellana, pero sobre todo eso, pagada con la financiación de Carlos I de España,
entendida que era, vamos, es que negar la españolidad de la Ruta Elcano y sobre todo negar la confrontación portuguesa, esto es, el intento de Portugal en aquel momento dado para que eso no llevara a buen fin, pues es, claro, desconocer los más mínimos elementos, no sé, no haber salido un libro de la historia. En fin, es que ya es... En ese texto de García Calero, que está haciendo, como decía Javier Santamarta, un trabajo extraordinario, denunciaba cómo la ex vicepresidenta de Soraya Sáez de Santamaría renunciaba a este tipo de iniciativas como consecuencia de los recortes. A Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, lo has leído también, sí, esa cita que hace García Calero, también se le conminó a recortar, obviamente, muchos de los presupuestos que en ese momento en Gran Bretaña estaban en funcionamiento, y cuando llegó a Cultura, dijo Churchill, en mitad de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, dijo Churchill que de recortar en Cultura nada. Claro, los miembros del gobierno se tiraban de los pelos y decía Churchill, si recortamos en Cultura, la gente, los británicos, no sabrán por qué luchamos. Qué importante, qué revelador es ese patriotismo histórico, cultural, que ya digo yo que tengo la sensación, tengo para mí, de que estamos empezando a revertir el proceso de desnacionalización que venimos sufriendo desde hace años. Pero es que es muy necesario. Tú eres uno de los responsables en tu medida, en tu pequeña medida. Saben ustedes que Javier Santamarta, los dos últimos libros que ha publicado van también orientados a reconciliar a muchos españoles con su patria. En particular, su último libro tiene que ver con las mujeres, siempre estuvieron ellas, en el que lo que hace es hacer bandera de un feminismo sano, neutral desde el punto de vista ideológico, pero de reivindicación del papel de las mujeres. Javier Santamarta hace un par de semanas aquí definió a España como un país matriarcal, con todo lo que esto supone y ese desafío a la corrección política que hoy se ha impuesto. De manera que tú, entre muchos, estáis ayudando a revertir ese proceso de denigración permanente, del cainismo, de la España atormentada. De manera que gracias, Javier. No, pero sobre todo es que da mucha pena, es la ignorancia que cada vez hay, porque la historia también cada vez se va enseñando mucho más tarde en los colegios. No sé por qué se va arrumbando a este paso, ya ni se dará. Yo llevo varios años en una cosa que se llama el Team Europa, que es una iniciativa de la Unión Europea junto con la Comunidad de Madrid para hacer unas pequeñas conferencias a institutos, también incluso centros de mayores, hospitales y bueno, pues personas que hemos estado relacionados con la Unión Europea. Yo estuve trabajando tanto en la Comisión como en el Parlamento, pues damos unas charlas genéricas, cada uno damos una cosa. Bueno, digo que estamos más de 10 años, sí. El caso está en que yo estoy dando cuenta que los chavales cada vez vienen con menos preparación histórica. Yo antes hacía unas charlas de hora y media, hacía una introducción histórica de 20 minutos, luego ya pues pasaba un poco a instituciones, derechos, políticas de la Unión Europea, etcétera. Bueno, ahora la hora y media es casi entera de historia. Literal. O sea, bueno, no la dejo toda porque dejo un tramo para decir, bueno, y esto es la presidencia, el consejo, la comisión y tal, pero es que es lo de menos, y ahí tienen la página web donde pueden estudiar. Pero es que nadie les está enseñando ni de dónde venimos, ni lo que supone la civilización occidental, o sea, lo que es Grecia, el por qué incluso nuestro Congreso de Diputados tiene esa forma, los simbolismos que podemos encontrar, la importancia de Roma y lo que es la importancia del derecho, del imperio de la ley. Porque, como decía Cicerón, no podemos ser hombres libres si no estamos sometidos al... Claro, entonces así pasa que la democracia se entiende que es votar. No, la democracia no es votar. Se votaba en las dictaduras. Franco le encantaban los referéndums, a todo el mundo le gusta votar, es muy bonito. No, es el imperio de la ley, pero de la ley sobre la base establecida en la soberanía del pueblo, que ahí está. En reconocer ese avance de lo que fue la civilización cristiana, bueno, el establecimiento de lo que fue la Escuela de Toledo, las universidades, todas esas universidades, todo eso es el Plan Bolonia. El Plan Bolonia es eso es Europa, volviendo un poco al trivium y al quadrivium de una manera en que estemos unidos de nuevo por el conocimiento. Son las revoluciones que han costado sangre, que en otros países no quieren, pues nosotros nos ha costado sangre en muchas revoluciones que hemos estado ahí, y todo esto es ignorado por completo. O sea, la gente joven, desgraciadamente, y estamos hablando de chavales ya de bachillerato, que incluso algunos están a punto de que van a votar en las siguientes elecciones, no tienen conocimiento de nada de historia. Lo único que les llega es eso, trinos, Franco,
no sé qué, España mala, y eso es lo que hay que empezar a hacer, y a lo mejor hay que hacerla pues con proyectos divulgativos que sean interesantes. La historia, hablábamos, a veces ha sido muchas veces algo muy pesado, no ha sido contado de una manera en que sean interesantes, se han perdido pues libros. Bueno, ahora estamos incluso pues ayudando mucho y promocionando, y desde Ferrer Dalmau, Rafael Rodrigo también, que está también ahí en la librería Tercios Viejos, unos chavales que se llaman Gestas de España, que son unos libros para niños, para gente joven, en el que ya tienen dos títulos, que son uno de Blas de Lezo y otro de Agustina de Aragón. Y son libros para niños. O sea, ¿por qué los niños no pueden leer historia? Bueno, pues vamos a decirlo también con su lenguaje. Bueno, es que hay que empezar eso, a revertir esa idea permanentemente de que la historia no es que sea terrible, es que se enseña tan mal que dos señores como el señor Íñigo Errejón, que pasa a ser por el más inteligente de todo ese grupo, y Pablo Echenique, que no pasa por eso, pero en fin, pero que tiene toda la soberbia de darnos lecciones sobre algo tan importante como es pues la primera, claro, ya de la conquista de México, ya pues eso, ya ni hablamos. O sea, claro, porque que, bueno, si la conquista de México, al fin y al cabo, siempre pueden aludir al carácter belicoso de aquel contexto, de que hubo muertos, de que genocidio, ya saben, todas estas cosas que atormentan a muchos progres y que les impide reconciliarse con su país. Pero es que esto no es así, aquí no hay muertos de por medio, esto es una gesta naval. Sí, Magallanes. ¿A cuál le matan? Sí, bueno, sí, pero... No, pero no había un riesgo lógico como en cualquier expedición, una lógica, pero no era... Esto es una historia blanca, es una historia blanca, no, es una historia maravillosa, que tampoco esto. Bueno, pues, en fin, quiero, abundando un poco en esa esperanza que yo quiero trasladarles, y que aquí mi amigo Javier también está procurándolo, quiero que escuchen a una administración española, en este caso autonómica, que parece que sí que está espabilando y ha cogido la bandera con la conmemoración, esta conmemoración de la primera vuelta al mundo de Elcano Magallanes. Vean. Pues efectivamente llegó 2019 y aunque formalmente saben que será el 10 de agosto, el día que arranque o que podamos empezar a celebrar esta efeméride que durará 3 años, es evidente que el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos años pasados ya da sus frutos y lo vamos a empezar a ver desde ya, ¿no? Hay multitud de actividades programadas entre no solo las administraciones implicadas, sino la propia sociedad civil, que desde todos los ángulos, universidad y diferentes instituciones, ha ido planteando un buen número de iniciativas de todo tipo que van a ir viendo la luz, ¿no? Y esta primera que vemos, una exposición preciosa sobre el origen precisamente de la primera vuelta al mundo, Sevilla y Sanlúcar, les da una buena muestra de lo que desde el principio quiso ser la filosofía y la voluntad para la celebración de este evento, ¿no? Que fue la unidad. Alcalde de Sevilla, pero también la Junta de Andalucía. Claro, y cada vez, bueno, aquí además también vamos como primicia de que las segundas jornadas sobre la leyenda negra van a tratar estos dos temas, ahí en San Lorenzo del Escorial, que será efectivamente el tema de los 2 centenarios, tanto la conquista de México como también el del Cano. Y la última semana de marzo y la primera de abril es donde se va a hacer la feria también internacional del libro de San Lorenzo del Escorial, que todos los días habrá alguna actividad, y bueno, para hacer una especie de aperitivo, el domingo 31 vamos a tener a Iván Vélez hablando de la conquista de México y a Agustín Rodríguez con su libro sobre la primera vuelta al mundo de edad, y con Rafael Rodrigo, buen amigo de la casa, que va a ser el moderador, para hablar precisamente de esos héroes olvidados. Eso va a ser el domingo 31 a las 12 de la mañana, ahí en San Lorenzo del Escorial, que va a ser una especie de aperitivo para lo que luego va a venir como la jornada de la leyenda negra. De todas maneras, ya, si eso ya os daré la información, porque sí, desde luego. El día antes habrá una charla interesantísima sobre los tercios con Javier Esparza, vamos a tener a César Cervera también con los locos, a Daniel Arberas también hablando de los conquistadores, en fin, yo creo que va a ser bueno, muy interesante, porque yo creo que hay que aprovechar esta iniciativa tan importante que se está haciendo con la novela y con los libros de ensayo que se están publicando para eso, para recuperar sin miedo nuestra historia. Qué maravilla, sí, y además ven ustedes cómo la sociedad civil se moviliza, los intelectuales se movilizan, los escritores, las administraciones también están viendo cómo se moviliza, quizá arrastrada por ese impulso patriótico de los españoles, del pueblo, del español de infantería, que diría Eduardo García Serrano. No quiero que te marches, Javier, sin que vieras un par de encuestas que son de hace 2 o 3 días, de 2 medios de comunicación, que a mí me han llamado la atención. Es primero, en primer lugar, el diario El Español, de Pedro J. Ramírez, a ver qué te parece esta encuesta y si encaja en tus previsiones.
Partido Socialista arrasaría con un 27% de los votos, con hasta 121 diputados. En segundo lugar, no el PP, sino Ciudadanos. En tercer lugar, el Partido Popular, Unidos Podemos, que se desploma, y Vox, que irrumpe con un 12% de los votos. ¿Qué te parece? Pero entra dentro de la lógica en este momento. Es verdad que, y lo hablamos la otra vez, la situación está muy volátil. Yo creo que de aquí a las elecciones van a haber cambios. La campaña, en este caso la campaña electoral va a ser importante. Nunca se ha dado este escenario de 5 partidos nacionales en liza. Y claro, hemos visto que hay cosas que han creado unas reacciones. Una de las reacciones es que la famosa manifestación de Colón sí que ha movilizado a la izquierda, mucho. Porque además han vendido un discurso de miedo que cala. Han creado esa idea de que viene el trifachito, que viene el fascismo, y entonces ha movilizado al electorado que habitualmente se suele quedar en casa, que es la gente joven. La gente joven es la que se suele quedar en casa, y aquí esa situación hace que el PSOE esté convirtiéndose en el partido útil de la izquierda, porque Podemos está en caída libre, entonces está recogiendo todos esos votos, más la abstención que está dejando de existir. En Andalucía el hecho de la abstención fue muy importante. Y la división en la derecha o centro-derecha, podemos entender, porque Ciudadanos vemos que no está terminando de pescar votos a los socialistas, está en una situación muy complicada. Claro, la suma de PP y de Vox pues sí que darían además más o menos el mismo resultado que podía tener el PP, y curiosamente la suma en votos reales de PP, de Vox y de Ciudadanos va a ser superior a la de las izquierdas, a lo que es PSOE y Podemos. Pero el problema de las circunscripciones y del sistema electoral va a hacer que, sobre todo en los sitios pequeños, puede haber cientos de miles de votos que le va a pasar también a Podemos. Podemos se va a pegar unos batacazos por esa situación. Aquí no es una cuestión de voto útil o no, en la izquierda se ve muy claro, pero va a haber unos sorpasos tal como está ahora mismo la situación, sobre todo porque, claro, ahora mismo el PSOE está en una racha muy buena para poderse quedar. Ahora veremos si es capaz de sumar, no ya solamente con Podemos, es que tendrá que sumar con Bildu, con nacionalistas, con los que quieren destrozar el propio Estado. Es que eso también es una de las cosas que había que hacer un pacto de Estado ya también para que el sistema electoral cambie, a lo mejor a circunscripción única, pero sobre todo para que partidos regionales o partidos vayan al Senado y que el Senado tenga su capacidad propia, su propia personalidad, como además está así reflejado en la Constitución, y que al final no decida el destino de toda España unos partidos con menos votos que el PACMA. O sea, es que es absurdo. Unos partidos con menos votos que el PACMA y que no tienen ninguna intención ni de liderar el Estado, ni de hacerlo mejor, ni de hacerlo más vivible, permítaseme la expresión, sino precisamente su objetivo final es destruirlo. La segunda encuesta que quería que vieras es la del diario ABC, que es similar, pero solo en algunas cosas. El partido Vox, por ejemplo, tiene exactamente el mismo porcentaje de voto. El Partido Socialista tiene también el mismo, bueno, un poquito más de porcentaje, pero le asigna los mismos escaños. Y aquí sí que pone un poco más de recuperación al Partido Popular, al que le concede 87 escaños. Sí, yo la veo esta más ¿te encaja más, no? Me encaja más que la del Español, pero viendo que bueno, que son un poco los movimientos que están habiendo ahí. O sea, Ciudadanos no termina de hacer ese despegue porque se ha quedado en una situación, una tierra de nadie que no termina de coger. Vox parece aparentemente estancado, pero digo aparentemente, que es que va a depender muchísimo de una movilización real, y puede haber, yo creo que también mucho voto oculto. Yo ya dije aquí que incluso Vox podía llegar a tener 50 diputados, pero claro, eso va a depender, y luego lo veremos, de cómo se quedan las circunscripciones, en los sitios pequeños, en las ciudades pequeñas, ese reparto de restos. Y PSOE está en esa capacidad de poderío que le da el estar en el gobierno y ese miedo que está creando, y que lo hemos visto también el 8 de marzo, que vamos, que claro, se ha llegado a decir poco más o menos que se le van a quitar los derechos a las mujeres si llegan las derechas, como se está diciendo ahora, al poder. Es una aberración tan tremenda, pero la gente lo está comprando. Sobre las derechas, que ¿cómo me suena el lenguaje guerra civilista? Frente Popular, completamente. Se hablaba en los años 30 se hablaba de las derechas, así en plural, efectivamente. Bueno, pues Javier, ha sido un placer, como siempre. Del Brexit no hablamos, ¿no? Del Brexit. Bueno, si quieres una breve pincelada, saben ustedes, y además lo dimos ayer, que finalmente el Parlamento británico, el Parlamento del Reino Unido, no ha aceptado la propuesta que Theresa May traía debajo del brazo.
y ahora mismo están ya transitando los británicos terra incógnita. Esto ya no saben cómo puede acabar. Tu opinión sobre este país tan altivo, tan hegemónico en lo cultural y lo económico, y que está dando un espectáculo lamentable que si lo estuviéramos dando nosotros o los italianos... Ya nos habrían echado. No es que no estaríamos... No, nos habrían echado directamente. Pero es que al Reino Unido le falta su 98. O sea, ellos se siguen creyendo imperio. Claro, hasta la Segunda Guerra Mundial lo tenían. Es aberrante que la gente no lo sabe, que Canadá y Australia, el jefe del Estado es la reina de Inglaterra. ¿Alguien se imagina que el jefe del Estado en Venezuela o en México se fuera el rey de España? No, ¿verdad? Bueno, pues esto sigue así. Entonces, esta idea suya imperial y de creerse que además el primo de Zumosol, Estados Unidos, iba a hacer una gran ayuda, pues el punto supone que llega Trump y dice America First. ¿Cómo? Que America First. Y no, que a mí ni me importas. Entonces, se han quedado ahora mismo en terra incógnita. Vamos, yo soy de los que llevo diciendo, y lo llevo diciendo meses, me puedo equivocar, pero caña y pincho de tortilla, el Reino Unido no se va. No hay Brexit. Lo digo aquí. Ahí lo tienen ustedes. 13 de marzo de 2019. No habrá Brexit. Firmado Javier Santamarta del Pozo. Ahora sí, Javier, mil gracias. Un placer. Siempre. Muchísimas gracias. Un placer.